Hola, amigos de YouTube, hoy hice este vídeo, porque hoy cuando me bañé escribí una pregunta en el espejo y se me ocurrió esta creepypasta. El demonio del espejo. Les contaré algo que me pasó hace poco. Estaba bañándome, y en mi baño hay un espejo, entonces escribí cómo te llamas. Y no pasó nada, pero varios minutos después cuando acabé de bañarme, me empecé a cambiar y recordé que había escrito algo en el espejo, y entonces lo miré, y el agua estaba escribiendo algo, como si tuviera vida propia, y entonces me asusté. Pero cuando vi que no era nada interesante me relajé, solo eran 3 líneas descendiendo con un punto y otras 3 líneas con un punto, entonces no se me hizo aterrador y terminé de cambiarme, pero justo exactamente cuando me iba a ir, volteé a ver el espejo. Y para mi sorpresa la respuesta era un montón de ratones, y me empecé a asustar porque eso no había sido escrito por el agua y la gravedad, eso más bien parecía haber sido escrito por alguien inteligente. Entonces obviamente me empecé a cagar del miedo. Pero no sé qué fue lo que me hizo no decirle a mis papás. Y entonces, hice la pregunta en voz alta. Y nadie me respondió, entonces me quedé mirando el espejo cuando de repente vi una cara de un demonio, que era horrible, jamás había visto algo así, pero solo lo vi por 2 segundos, y después se rompió el espejo. Entonces me comenzó a dar bastante miedo, y me salí corriendo. Pero no le dije a nadie lo que había visto, no sé por qué. Y entonces me salí a la calle, a relajarme. Y entonces iba caminando y pensando en lo que había sucedido cuando de repente empecé a oír ruidos, eran como voces susurrándome, entonces me empezó a dar mucho miedo. Y pensé que había invocado a alguien o algo, solo por escribir una pregunta en el espejo. Entonces llegué a una tienda, ya estaba muy lejos de mi casa. Y entré y pedí un refresco para relajarme, pero la señora lo tenía dentro de su casa y dijo que la esperara en lo que me lo traía. Pero esa tienda tenía un espejo, entonces para relajarme, quería verlo para confirmar de que no había invocado algo, entonces lo miré. Pero joder. En el puto espejo se comenzaron a escribir con sangre palabras muy raras, más bien parecían símbolos. Pero abajo de eso se apareció una pregunta que decía ¿y tú cómo te llamas? Entonces me fui a la venga. Pero, la cosa que había invocado salió del espejo y me empezó a seguir. Pero, un señor lo vio, y no hizo nada. Pero el demonio lo atrapó. Y lo metió en el espejo de un auto. Yo estaba terriblemente asustado, ya no sabía qué hacer. Entonces el demonio se dio la vuelta y me miró, y rápidamente se acercó a mí, prácticamente estaba a centímetros de mí, y con un impulso sobrehumano corrí, hasta que se me ocurrió tomar un espejo y encerrarlo. Entonces lo hice. Tomé el espejo de un auto y, efectivamente el espejo lo absorbió. Y miré el espejo, y ahí se veía el demonio, tratando de escapar. Pero en el espejo se podía ver cómo habían muchos más demonios. Y también se podía ver cómo el señor se iba volviendo poco a poco uno de ellos, y cómo se iban abriendo portales de su dimensión hacia otras. El espejo lo tuve que guardar en una caja fuerte y lo regalé, y le dije a la persona que lo enterrara y nunca lo volviera a ver. Pero ¿y tú? ¿Qué harías si eso te pasara? Si vieras a ese demonio en el espejo, ahora no creo que tu reacción al ver un espejo sea la misma que antes. Pero, cuando vuelvas a ver un espejo, no tengas miedo. Bueno, eso fue todo amigos, y obviamente lo que acabo de escribir no es cierto. Bueno, la verdad, solo es cierto de que escribí eso en el espejo y se me aparecieron las líneas y los rayones, pero lo demás lo inventé yo. Bueno, espero que los haya asustado. Adiós, no se olviden de suscribirse a mi canal.